Todos bienvenidos al episodio número 34 de Bendito After School. Increíble, ya 34 capítulos, pues episodios. El tema que tenemos preparado para hoy tiene que ver con, pues que hace poquito hice uno de los reels, ¿no? Y pues que era un fragmento de los reels para Instagram y era un fragmento de una clase, ¿no? Del curso de portafolio de autopromoción y pues de construcción de portafolio, donde llegábamos al tema del currículum. Y entonces yo les decía un poco que, pues que la verdad es que uno, digamos, por ejemplo, uno como curador o como promotor o lo que sea, pues si el artista no le manda a uno el currículum en el formato que es la ficha técnica y tal, pues que a veces pues se quedaban por fuera los artistas pues por esas bobadas, ¿no? Y quedaba mucho pesar, pero pues ni modo, o sea, como que tampoco el curador tendría que ponerse a hacer, pues a corregirle el currículum y eso. Entonces, me hicieron, digamos, como unos comentarios así, pues gente que estaba como muy brava, ¿no? Como de, ay, pues que qué perezosa yo si no me ponía a corregirle a los artistas el currículum, ¿no? Y así, y pues más allá, digamos, como del comentario tal, pues sí me dejó pensando como de, pues qué curioso que o sea, que la gente pueda llegar a pensar que es responsabilidad del curador o del galerista o de otra persona organizarle su material, ¿no? Porque pues obviamente no es como que, o sea, y que incluso después hablamos en el carro y transmitimos ahí unas historiecitas, porque claro, obvio, o sea, no es que uno esté buscando como curador artistas y que los esté filtrando por si tienen o no tienen el currículum bien, sino que uno selecciona artistas, ¿no? O le interesan unos artistas, pero pues ya si no tienen su material organizado tal, pues llega a ese punto donde uno pues tiene que tomar una decisión y decir, o me pongo a dedicarle 1 o 2 horas en corregirle al artista los, los formatos, o me sigo con los demás, porque pues también pues uno tiene que trabajar, ¿no? O sea, y uno tiene que hacerlas. O yo no sé, bueno, tú No, di. no, a ver, lo que pasa es que, bueno, hola a todos. Lo que detonó este episodio no es específicamente hablar de lo que debe o no debe hacer un curador, sino pues intentar aclarar las confusiones que hay en torno a diferentes perfiles de personas que nos dedicamos al mundo del arte, ¿no? Entonces Ujú. creo que hoy podemos hablar, bueno, hay muchos, ¿eh? Hay muchísimos perfiles. Obviamente, al ser un ámbito de especialización, pues hay mucha gente trabajando para el arte y la cultura. Vamos a hablar del artista, vamos a hablar del curador, vamos a hablar del museógrafo, brevemente del museólogo, porque luego hay esa confusión, ¿no? De instalador también pudiera ser, ¿no? Porque muchas veces se confunden. Podemos hablar también de la diferencia muy grande, pero que la gente al parecer no entiende entre el dealer y el advisor, ¿no? Y Y el el galerista. galerista, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a arrancar, ¿no? Entonces me parece bien Sí. que con el ejemplo del artista, pues nada más continuar lo que tú dijiste. Yo sí pienso que los artistas no pueden producir así como en su burbuja y pensar que en ellos no está la responsabilidad de generar o de pues, de herramientas de profesionalización, ¿no? Ajá. Entonces creo que eso sí es esencial que los artistas entiendan que, que está del lado de su cancha, pues, Sí. el hecho de hacer todas sus herramientas que tú conoces mejor que yo, ¿no? Es que yo pienso que con el tema, digamos, como del artista hay una cosa, que es que se cree que el artista es el que crea y ya. ¿Sí me entiende? O sea, como que llega hasta el punto de la creación de la obra. Pero luego se olvidan, digamos, por ejemplo, del tema de, incluso de enmarcarla, o sea, digamos, como que llegan a la obra y es como, ya, esto es, y luego que la enmarquen como sea, que póngale cualquier Ese cosa, o es sea, un error, sí. como, o sea, la pieza se termina hasta que se monta, entonces todo ese proceso Pero de, sabes que además es como muy ingenuo de los artistas que piensen eso, pues porque es tan simple como irse a un museo y ver el nivel de artista que está exhibiendo allí, se dará cuenta muy pronto que no es una cuestión de que ya nada más él pintó o hizo su escultura o su video y alguien más terminó la producción. O sea, de los artistas que llegan a un nivel avanzado, de los artistas profesionales,
también se ponen las pilas con qué tipo de enmarcado, y olvídense, por atrás, o sea, qué tipo de sistema para colgarse, ¿no? Ajá. Un buen artista tiene que saber forzosamente, que si se va a poner en un muro de concreto, su cuadro pesa tanto, qué tipo de taquetes van, si se pone en un muro de tabla roca, ¿no? O Ahora, sea, si no ese saben, tipo de cosas, y si no saben, pues se investigan, sí, tener el tener el teléfono del que del sabe. instalador. Sí, pero digamos, por ejemplo, también está esta parte, bueno, de la socialización de la obra, ¿no? Como eh, del todo el tema de portafolio, de la carpeta de presentación de proyecto y tal, pero incluso hay algunos documentos, ¿no? Que están ligados, digamos, como pues, responsabilidad del artista, ¿no? Y que a veces uno dice, bueno, yo hice la pieza, ahí se la envuelvo como, o sea, si usted la compra, pues ahí se la envuelvo como pueda y ahí se la entrego. Y la parte, digamos, como de embalarla, de darle, digamos, como ese estatus realmente de pieza histórica, o sea, de algo de valor, pues el primero que le tiene que dar eso es el artista, ¿no? Y a veces Bueno, hay yo siento artistas, que a veces es como, ahí la envuelven con vinipel, que creo que por ahí hablamos en un sí. coso, y lo ponen en el techo del carro y es como, ahí se va mi bebé, ya es su nuevo dueño y no sé qué, y es como, pero están tratando muy mal su obra, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, todos los documentos que tienen que entregar cuando entregan una obra de arte, ¿no? Que es el certificado de autenticidad, pero hacer una carpetita también con el statement, con el currículum actualizado hasta la fecha que se entrega la pieza, digamos como unas, ¿cómo se dice? Sí, como un documento donde explique, pues, cosas que tengan que ver como con conservación, ¿no? Con qué está hecho, cómo debe ir montado, cómo es los planos incluso, Claro, ¿no? si es de papel, que no lo pongan directo con los rayos del sol. X. Pero bueno, a ver, yo Ujú, pensando en los artistas ujú. emergentes y mediana carrera, pues sí, tienen que estar muy conscientes de... Obviamente, nos queda claro que la parte de la realización y la parte artística ahí sí está completamente de su lado. Eso es lo primero que tienen que hacer bien. Pero inmediatamente después conocer todo esto, saber embalar sus obras, tener un poquito la noción de que si su obra pues va a estar en la ciudad misma en la que produjeron, pues como bien dices, a lo mejor pues nada más poner un embalaje suave, no así nada más vinipiel como tú dices, bueno, es No, playo, vinipelo, ¿no? playo, así, Ajá. use plástico, pues. Sino que hay que poner un papel plástico burbuja y llevarlo en un transporte que pues que tenga el espacio suficiente, que no se vaya a recargar de ningún lado la pieza y que se maltrate y ese tipo de cosas. Y tienen que saber si eventualmente se necesita un embalaje de cartón, eso es lo que se considera embalaje suave, y ya después embalaje rígido, que es para viajes a larga distancia, ¿no? Por carretera o por avión, ¿no? Mm, Todo eso lo deben saber. No digo que todos deban hacer sus cajas. Por ejemplo, hay artistas que sí hacen sus cajas y están espectaculares. Yo pues, ajá. recientemente fui al estudio de Omar Barquet y pues se hace absolutamente todo. El nivel de embalaje de Omar Barquet es mejor al que pudiera traerle una empresa como Ajá. Córdoba Plaza o lo que sea, porque hace las cajas a la medida y todo impecable, ¿no? Entonces si no lo saben hacer y si no tienen ese recurso, pues entonces hay que tener el número Sí, de el la teléfono del que empresa que lo sepa. haga, ¿no? Y que, pues bueno. Ok, esa es parte fundamental, ¿no? Tienen que tener conciencia de sistemas de montaje, tienen que desarrollar los planos y los instructivos de cómo se debe montar y desmontar, tienen que desarrollar un poquito también una especie como de reglamento de esta pieza no puede ser expuesta a la luz del sol, está así, si la ponen en una Sí. ventana y le pega 3 horas al día el sol de lleno, pues no la pongan ahí. O de repente, sí, pues porque a lo mejor es una pieza que está hecha de metal o con pintura automotiva que no le pasa nada, pero tener conciencia de todas No, y estas cosas, ¿no? es que es rico realmente como recibir una pieza y que tenga, digamos, como toda esa, que parece parafernalia, pues parece, digamos, como adornos, pero no son, o sea, realmente es como darse cuenta como, puta, el artista realmente se lo está tomando en serio, ¿no? O sea, como realmente estoy recibiendo algo valioso, no algo ahí en una bolsa del Oxxo, ¿no? Como que el artista sea el primero en darle todo ese valor y tratar su obra como algo realmente valioso. ¿No? Más allá de cuánto cueste, pues, o sea, no importa si vale $1.000.000 o 1.000 pesos, o sea, es como todo eso que está alrededor
de ese cuidado de la pieza. Ahora, hay Ah, otra cosa, bueno, dime. no, es que lo que yo quería decir nada más para cerrar es que cuando tienen todo ese conocimiento y están todavía, digamos, como iniciando o a media carrera, pues tienen sí o sí que hacerlo y conocerlo. Y cuando ya tienen pues un alcance mayor, tienen un mercado, museos que les están pidiendo, entonces a lo mejor ya tienen la posibilidad de tener un estudio manager. Y el estudio manager pues justamente Se se encarga de encarga esas de cosas. hacer todo eso que debería hacer el artista, pero que como tiene una producción mayor, a lo mejor ya tiene gente trabajando, está ocupado haciendo, no sé, 3, 4 exposiciones en diferentes ciudades al mismo tiempo, pues entonces ya entra el estudio manager, que es el que hace todo el tema de Sí, que embalaje, resuelve ese tipo de cosas, estar pendiente, sí, documentos, estar todo eso. pendiente de de los proveedores Ujú. también, ¿no? Y de las carpetas, eso es muy Y de las importante, las relaciones carpetas. públicas. Ojo, Y, porque artistas y en su momento también los estudio managers tienen que saber de relaciones públicas. ujú, Mucha gente critica esto, ¿no? Y creo que algunos comentarios que nos han hecho han sido así muy respetuosos, pero así como diciendo, ay, no, el artista no tiene que estar solamente creando, ¿no? Pues lamento decirle a quienes piensan así que están muy cargados hacia el lado romántico del arte, ¿no? El artista en una era de extrema especialización debe hacerlo y romantizar también, pensar que ahora es que se está pidiendo esto de los artistas y en otras épocas no, es un error. Revisen la historia, en los últimos 500 años los artistas han tenido que estar pendientes del claro, correo, de las relaciones públicas, de cómo se presentan en público, de lo que tienen que decir, de ser cuidadosos con sus técnicas para que no se, ya lo habíamos hablado, ¿no? No sí. se vaya a desbaratar el cuadro a los 6 meses, todo eso. Entonces, no caigamos en eso. Hay que entender al artista como una persona que crea y después también que está en control de sus procesos y de su imagen y de un montón de cosas. Sí, y digamos, por ejemplo, hace poquito veía un video así, esos que salen en Instagram, de una vieja que es interesante, después les pongo ahí el link, o si me preguntan en Instagram, ahí se los paso. Pero decía una cosa como muy interesante, que, pues, que sí, que es, o sea, que es triste, porque hay muchísimos artistas que tienen una obra espectacular, increíble, que incluso han logrado llegar lejos a pesar de no tener todas esas herramientas. Entonces, imagínate si tuvieran esas herramientas, ¿dónde estarían? Claro. Y que muchas veces sí, gana el que tiene, digamos, su changarro armado, ¿no? O sea, como realmente profesionalizado desde estas diferentes áreas, ¿no? Y se vuelve, digamos, como un artista como más completo en muchos aspectos. A veces le gana al artista que tiene una super propuesta, una cosa realmente increíble, pero que tiene ese aspecto descuidado. Y es triste, ¿no? Digamos, por ejemplo, yo en mi vida, le he insistido a muchos como, venga, yo le ayudo a ese portafolio, venga, yo le hago, venga, y le digo, y no se dejan. Justo por ahí Y va es que es el increíble. comentario que hicimos en un reel, ¿no? O en una story, no me acuerdo, en Instagram. Justamente porque un artista se quejó, al parecer, ¿no? Bueno, o estaba siendo crítico con algo que habíamos dicho tú y yo, ¿no? De que el artista que no tenía su lista de obra y sus fichas técnicas organizadas, pues que estaba mal porque ponía a hacer ese trabajo al curador, ¿no? Ujú, Y yo había comentado que el curador evidentemente tiene que estar atento. Su trabajo es buscar artistas buenos, estar actualizado. Y si tiene un nicho específico dentro de la gran escena, por ejemplo, arte abstracto o video o arte de contacto social, pues bueno, el curador tiene que estar siempre sondeando y viendo qué. Y comentaba yo que cuando de repente te topas con un artista que es evidente que tiene muchísimo talento, que está produciendo cosas valiosísimas, pero que tiene esa parte desorganizada, que en ese momento yo diría, pues no es suficiente que no esté organizado como para dejarlo fuera de un ajá. proyecto y que engorrosamente le toca al curador hacerlo, pero que no en realidad ese Sí, no no es es la trabajo responsabilidad. del curador, ¿no? Y esta persona al parecer como que dijo, no, no, sí es Sí, responsabilidad como, del ay, no, curador, como si exacto. fuera, no sé, un Como, trabajo técnico, ¿no? no, Y que no es. de hecho decía como, contrate secretaria. Y es como, o sea, no, no. Contrate a usted, ¿no? O sea, sí, o sea,
¿no? Contrátela usted. Sí, A no, ver, tal cual. es Ajá. que aquí es donde vamos a explicar un poquito más la parte del curador. ¿Qué hace un Pero curador? espérate. Mucha gente no Vale. entiende, ¿no? Mucha gente no entiende. Pero antes de pasar a qué es lo que hace un curador, o sea, cerrar un poquito de una otra duda, otra cosa que yo a veces siento incluso con artistas que ya llevan vendiendo y ya llevan, digamos, como en el mercado mucho tiempo. Pero, digamos, por ejemplo, una vez estaba hablando con un amigo, ¿no? Que le va muy bien y todo. Pero él me decía, no, es que para eso es la galería es la que tiene que ponerme los precios. Yo, no, compadre, ¿cómo le va a poner? O sea, No. ¿cómo va a poner la responsabilidad de sus precios en las manos de alguien que puede tener justamente como intereses contrarios a los suyos? Es decir, es como ponerle el corazón Es, al otro lado. exacto, ¿no? Y es que O a veces sea, también es escandaloso cuando lleguemos al tema del galerista, ajá. que los galeristas no tienen ni idea de cómo poner precios. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte esto Y porque les son importa un culo. especialistas. Debería ser un trabajo de seguimiento donde el galerista de fuera diciendo al artista, bueno, como ya vendiste, como ya tal cosa, tus precios subieron, actualízame tus precios. Y el artista tendría que actualizar sus precios. Pero justamente se cae muy seguido en este como cortocircuito, en donde el artista delega totalmente esa responsabilidad y que creen muchos galeristas no entienden el tipo de mecanismos. Insisto, esto está inventado, no estamos Cata y yo aquí opinando, ¿eh? O sea, es algo que existe y que así es como se debe hacer y que no lo conocen ni el artista ni el galerista, ¿no? Es que fíjate una cosa, si, o sea, si yo estoy diciendo como, bueno, pues yo ya estoy trabajando con esta galería, es responsabilidad de la galería ponerme los precios, pues ese galerista de pronto está poniendo los precios no bajo unos criterios lógicos, matemáticos, proporcionales, como debería ser, sino que es ajustándolos de acuerdo a sus clientes. Entonces, si el galerista tiene clientes que todavía no tienen un capital importante para comprar piezas Les va más a bajar caras, los precios. pues entonces baja más el precio. O digamos, por ejemplo, si obviamente de pronto el galerista siente que le queda más fácil vender más barato, pues entonces va a abaratar los precios. Y esos precios, o sea, el que se está jodiendo no es el galerista. Al final el galerista, pues, si está jugando así, pues si está jugando ese Está juego, vendiendo. si está vendiendo así, pues está, o sea, está ganando, o sea, y si no vende el artista, pues igual y que él no está pagando producciones ni nada, o sea, por lo general, ¿no? O sea, es decir, si no es capaz de poner los precios bien, pues mucho menos Claro. va a invertirle al artista. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que el mercado del artista pues realmente se ve afectado en unos años porque entonces si es un artista que le estaba yendo bien y que de repente uno lo había visto que costaba tanto en, no sé, en alguna feria y que ahorita pues no ha subido nada No, después y de de 10 pasar cinco años, años, exacto, 5 o 10 años pues y entonces sigue uno dice, igual. aquí algo está pasando. Y Se pues, ¿qué está estancó. pasando? Pues que el galerista que tiene ahorita, porque también si cambian de galerista, pues esos precios también se van a modificar. Y entonces eso es una responsabilidad que tiene que tener el artista. Y entonces el artista dice, ay, me vale huevo, yo odio las matemáticas, me caga poner precios. Pues contrate a alguien, un experto que le haga una evaluación y una lista de obra y que le organice la lista de obra disponible, ¿no? O sea, es decir, no es para hacerme propaganda, pero eso es, digamos, como muchas, o sea, eso es lo que hago con Bueno, muchos dentro de artistas. todo este universo de las Sí, cosas que se hacen, eso es lo que hace Cata, ¿no? ujú. Y yo Pero hay por... otras personas que también lo pueden hacer, Claro. ¿no? Y yo por eso quería hablar de curador y no me Listo, ya. dejaste. Entonces Ya ahora ya podemos pasamos, es, hablar. ya sabiendo que No, nos a interesa. ver, un poco hablando del artista y los precios, pues eso es. El artista en su relación con el mercado, pues va hacia el mundo de las galerías. Y el artista en su relación con otros procesos que tienen que ver con tener organizada la información y así. Bueno, yo creo que también para los galeristas, para todos lados, los Sí, artistas deben tener súper organizado. Pero justamente por eso, como hay muchos agentes que interactúan con artistas, por eso mismo es el artista quien tiene que estar en control de su lista de ajá. obra, de sus textos, de su statement, de su documentación de obra y esto. Porque entonces, imagínense, por ejemplo, esta persona que se quejaba, ¿no? No, pues eso es trabajo del curador. Bueno, ¿y si no hubiera sido un curador? Si hubiera sido, no sé, un galerista o un dealer que estaba queriendo vender, a todos les va a echar la responsabilidad de que a ti te toca hacer la lista de obra. Pues no, le toca evidentemente al artista, ¿ok? Y en el caso del curador,
Pues bueno, hay que desmitificar mucho esta figura porque el mismo nombre para algunas personas increíble, pero sigue siendo así como confuso, qué es lo que hace un curador. Pues les puedo garantizar que hace todo menos trabajo de secretaria, ¿no? O sea, eso no hace un curador, ¿no? Sí. El curador es un académico que investiga, que encuentra narrativas, que estructura exposiciones, por ejemplo, entendiendo la obra de un artista o de un grupo de artistas en un momento específico y crea una secuencia temática a lo largo de una exposición. El curador también eventualmente puede desarrollar publicaciones. El curador también está invitado muy seguido a conferencias y coloquios importantes. Insisto, porque lo que nos interesa del curador es su parte académica. Es curador, o, bueno, viene de curare, del griego curare, y que tiene que ver con cuidar. Cuidar, pero ojo, no es el vigilante tampoco de las exposiciones, ¿no? No es el Que en algún custodio ahí. momento sí fue pues el En comisario. cierto modo, o sea, la historia de la curaduría es larga y pues bueno, yo antes daba un curso de curaduría, ya no puedo, pero pero sí, efectivamente el curador ahora está en cuidado de los contenidos, en cuidar cómo se transmite ese contexto al público. Y viene a desbancar una idea también muy importante, que es que muchos artistas piensan que ya, mi obra está, inmediatamente después va al público. Hay un ámbito ahí intermedio de especialización y es esa persona, el curador, que está buscando cómo intermediar esos contenidos complejos Y que están en otra en otra dimensión. dimensión, en la de la creación, estructurarlo en un formato de percepción colectiva, pues, ¿no? Así de simple. Entonces, ese es el trabajo del curador, es un académico. Digamos, por ejemplo, en el curso de portafolio, justamente cuando uno está haciendo el portafolio, hay una sección muy importante, que es el de textos. Y estos textos no son solamente los que le escriben a uno por ahí, sino los que uno manda a hacer a un curador, ¿no? Y digo un curador porque es una persona que tiene estas tres características, que son las que tiene que tener para escribir este texto, que es que sepa mucho de arte, que sepa escribir y que conozca la obra. Si no la conoce, pues entonces hacen una entrevista y tal, pero ese es un texto que uno tiene que pagar justamente para poder tener voz y voto, digamos, como en ese contenido, porque es o sea, necesito ese texto para que me represente. Entonces, digamos, por ejemplo, lo que uno hace es el artista o sea, justamente es artista porque tiene una manera, digamos, como de comunicar y de explorar y de entender el mundo tal, que está, digamos, como funcionando en el campo visual, ¿no? O sonoro o performático, ¿no? Pero está, digamos, como en este, digamos, como mundito más abstracto. Y entonces, obviamente, eso no es textual o literal, o sea, yo puedo entender e interpretar muchas cosas ahí como espectador, pero entonces necesito que alguien que sí sabe y domina muy bien el lenguaje textual y literal, ¿no? Pueda, digamos, como organizar esas ideas, ¿no? Desenmarañar, digamos, un poquito todo eso y ponérmelo en contexto. Entonces ahí la figura del curador se vuelve importantísima y habla del perfil del curador, que por una parte es alguien que se parece mucho al historiador porque sabe mucho de historia y conoce y tiene los referentes, ¿no? Y sabe, digamos, cómo, o sea, sí, o sea, tiene, digamos, perfil mixto entre historiador y artista también, porque por otro lado también tiene que saber y está generando, digamos, pues sí, o sea, bueno, en las colectivas también está generando una autoría, Bueno, no, ¿no? exactamente, pero no Porque es está hablando, creador. A ver, ahí es bien cuando es importante, colectiva, ¿no? sí, claro. No, cuando está un curador trabajando, a ver, es que hay que entender cómo se aplica el concepto de creatividad en el trabajo de un curador. Si un curador se pone creativo, empieza a aportar ideas que muy a menudo vienen a meter como ruido y a complejizar de más los contenidos de los artistas. Por eso yo prefiero usar la palabra autor que acabas de decir tú. Ujú. Un autor de un libro que habla sobre la Revolución Francesa no se pone creativo. O sea, él investiga y como conoce a fondo, pues desarrolla la narrativa de la Revolución Francesa y te la pone en un libro y firma
como autor de ese libro. Así opera el curador. Porque Pero muchas veces... pero cuando es, digamos, una individual, es No, decir, cuando está cuando es trabajando un artista, cuando colectiva, es no colectiva es, también. no, pues ahí es justamente mi tema, ¿no? Yo lo que hago cuando he hecho, pues de los proyectos curatoriales que más me han gustado en mi carrera han sido colectivas, ¿no? No sé si te acuerdas, bueno, hace mucho tiempo que hicimos de Residual, pero ahí creatividad no hay, es investigación. Espérame, déjame hablar ahora sí, Bueno, desde la experiencia. El Inhumano, cuando hicimos la exposición de Inhumano en Marco, que también continuaba un poco este tema sobre el impacto negativo de la sociedad en la naturaleza y así, y de cómo se manejaba social y políticamente el mensaje medioambiental. Entonces, como una generación de artistas estaban trabajando con esa línea, pues yo no me puse creativo para invitarlos. Yo lo que hice fue, es como una especie de termómetro, meter el termómetro al agua, sentir la temperatura, ver quiénes están produciendo y juntar artistas que per se están trabajando en esa temática y entonces mi trabajo era más como de condensar, como de consolidar. Y resulta después que, ya te veo tu sí, cara no, de no, que no, necesito decir, sí, pero y entonces el curador hace un recuento de eso, pero ponerte creativo, por eso tengo mucho cuidado en usar la palabra creativo, porque de repente el curador empieza a decirle a un artista, como me gusta tu obra, y yo sé, porque es mi obligación conocer a fondo tu obra, la quisiera tener en mi exposición, pero sé que no es exactamente lo que yo quería decir, y entonces le empiezo a echar creatividad y empiezo a modificar el contenido original solamente para poderla integrar en un ejercicio colectivo. es que siento que ahí hay varias cosas. Quisiera como devolverme a dejar claro, digamos, como lo primero que estaba diciendo, ¿no? O sea, que el curador entonces, de una manera literal y textual, pues con un lenguaje que la gente pueda leer y exactamente entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está diciendo. Entonces, el curador, digamos, cuando es exposición individual, digamos, cuando es el trabajo de un solo artista, pues obviamente no se pone creativo, solamente busca la mejor manera, ¿no? De poder articular las ideas y darles un hilo conductor para que se entienda, ¿no? De una manera lógica y que la gente pueda, digamos, como absorber todo eso que quiere decir el artista de una manera muy clara. Listo, eso por una parte. Ahora, cuando es colectiva, ¿no? Yo creo que el curador, o sea, si está haciendo una colectiva histórica, por ejemplo, la de los surrealistas que también hubo en Marco, pues ahí tampoco te pones creativo y solamente buscas la manera, digamos, de articular todo. Pero cuando estás haciendo una curaduría de autor, claro que yo siento que ahí tienes que tener una creatividad porque tiene que ver con tu statement. Digamos, en esta exposición de Inhumano no era solamente escoger artistas que hablaban de personas o bueno, de cosas que la sociedad hacía y que dañaban la naturaleza, porque tú pudieras haber escogido muchísimos otros, desde el activismo, Ujú. desde otras cosas. Tú escogiste justamente artistas que tenían piezas que justamente estaban en esta lineecita, ¿no? Que era, digamos, por ejemplo, las fotos de Alejandro Cartagena, que eran unas fotos, unas casas de interés social que estaban cortando la imagen divina de una montaña, ¿no? Entonces que uno decía, ay, pero ¿cómo serán de brutos hacer esas casas ahí con esa montaña y ese paisaje tan divino? Y es como, sí, weón, pero pues la gente Si no, ¿dónde? necesita casa, ¿no? Y si no, ¿dónde? Y entonces hay diferentes conflictos, o la cocina, ¿no? De, ok, ahora resulta, o sea, ahora está mal comer animales, ¿no? O sea, o está mal visto, o es políticamente incorrecto, pero entonces, ¿qué hacemos con toda la historia, ¿no? La De borramos. acuerdo. Entonces, A sí ver, hay una decisión ahí creativa justamente en la manera en la que tú estás eligiendo esos artistas para tú te lo voy crear a poner un discurso a través te de lo voy a lo que poner están en diciendo términos, ellos. esa ha sido mi postura literal durante toda mi carrera. Evidentemente se puede usar la palabra creatividad, pero implica muchos riesgos. Ah, sí, eso Entonces sí. es mucho mejor dejarlo en el contexto de la autoría, ¿sí? Ujú, Porque es como el investigador decide, regreso al ejemplo que se me ocurrió así al vuelo, ¿no? De la Revolución Francesa, de un libro. ujú. Pues tú decides qué fuentes tomar como válidas y cuáles no, ¿no? ¿Qué tipo de documentos? Sí, hay una especie de tamiz, Ajá. como un filtro, ¿no? La toma de decisión final no corresponde a qué tan creativo Ah, soy,
Eso sino está, a qué sí. tan valiosa es la fuente en la que me estoy apoyando. Entonces, por ejemplo, en la exposición de Inhumano, la decisión final fue por el alcance específico de las obras y yo no leí o pretendí leer en la obra de todos estos artistas un mensaje medioambientalista, sino que eso de entrada ya estaba, porque yo hice la tarea, porque me pasé un muy buen Sí. rato investigando y entonces es un ejercicio crítico, es un ejercicio académico. Por eso tengo yo mucho cuidado en usar la palabra creatividad. Quienes entraron, bien. Puede haber otro ejercicio creativo mientras estás desarrollando la museografía en colaboración con el museógrafo. Y ahorita vamos, sí, ahí puede hablarse de creatividad, pero en otro contexto. En el manejo académico de la información, no es creatividad, es autoría. Bueno, Pero esa es mi postura y ha sido siempre, ¿no? Así. ahora, eh, siguiendo, digamos, un poco con lo que hace el curador, ahorita hice unos reels hablando justamente del portafolio del curador, que también era una cosa importante, que no se había, digamos, profesionalizado tanto como el de artista, ¿no? Y que era una cosa rara, porque si te acuerdas, cuando en 2008 o 2009 que empecé a hacer los portafolios de curador en Living Art Room, ¿no? Que alcancé a hacer unos poquiticos nomás, este, esa idea de tener el portafolio del curador y de ofrecer sus servicios, ¿no? Digamos, por ejemplo, a mí digamos, cuando estamos haciendo el curso, ¿no? De portafolio, pues llegamos al tema del texto, este texto que les estoy diciendo, que uno tiene que contratar a alguien, no sé qué. Y entonces me dicen, bueno, ¿a quién contrato? Cata, dime a quién me recomiendas. Y yo es como, pues, no, o sea, sí, les recomiendo a estos, ¿no? A estos que yo conozco, que escriben muy bien y tal, pero no debería ser una cosa de recomendadas, debería ser una cosa que uno sienta eco con esa persona, que le gusta cómo escribe, que le gustan esas exposiciones que Exacto. hace, y entonces cuando encuentras a esa persona es cuando le pides. No, yo creo que no es tanto como una cuestión como de recomendación. Ahora, claro, pues al final uno termina recomendando, pero esta labor sería muy fácil si los curadores tuvieran su página web y ofrecieran sus servicios, porque entonces uno ahí ya lee el texto más o menos, los textos que ha hecho, y dice, ah, pues órale, va, así me gusta. Y Es como entonces buscar ya como, galerista, hay nichos, ajá, ¿no? Yo pienso que, pues, muy seguido te preguntan, oye, Cata, ando buscando un curador que me escriba un texto, ¿no? A sí, cada eso ratito, es ¿no? lo que estoy diciendo. Pues no es un plomero, ¿no? No es un carpintero, Ajá, el que sea. Pues no, aquí no, vuelvo a lo mismo, es un académico, entonces tiene uno que entender, a ver, yo no le voy a pedir al curador que trabaja con la abstracción en América Latina, de la década de los 50, de los 90, un texto sobre arte público en el 2024. Pues, ¿me explico? pues O puede que sea, lo pueda hacer, puede ser, pero no va a pero quedar. O sea, y lo que veo difícil es que el curador que haga eso acepte hacer un texto de esto, porque va a decir, no, pues a veces no se es mío. acepta, a Sí. veces es como, bueno, pues ahí va. Pero lo que decía, que el curador, digamos, tiene, digamos, un perfil mixto, porque no es un historiador, pero tiene que saber mucho de historia, y no es un artista, ¿no? Pero, pero digamos, como su método, o sea, sus trenes de pensamiento, la manera en la que estructura las ideas, tiene que estar muy cercano a los artistas para poder ponerlos en contexto, ¿sí me entienden? Como conocer no solamente la historia, sino cómo opera la cabeza, digamos, de los artistas y estar muy cercano, digamos, como a ese lenguaje. También tiene que ser una persona muy organizada, ¿no? O sea, Sí. porque los curadores también, bueno, obviamente dependiendo en qué Ah, área se especialicen, ojalá, ojalá todos, pero pero sí la mayoría. Debo decir. debería, o sea, es decir, es una muy buena cualidad que se embona muy bien, digamos, como con Que de el repente curador, le que digan sea al curador, muy oye, pásame las administrativo. fotos del proyecto que hiciste hace 15 años en no sé qué museo. Ujú. Ajá, a ver si tienen toda la información en orden y estructurada, ¿no? Sí, Cuesta y es un trabajo. pesar porque, pues, digamos, por ejemplo, lo que digo, los portafolios del curador, o sea, ¿cuántos textos no se han quedado ahí en el olvido? Entonces, es lo mismo que los artistas, o sea, si la idea de hacer arte, ¿no? Pues es que pase la historia, que los humanos del futuro entiendan el relajo que se vivía, que se sentía hoy en día. Claro. Entonces, pues bueno, listo, ok, a través de los artistas, pues digamos que los portafolios ahí se van, pero en los curadores hay muchos textos que se quedaron ahí en el olvido. O sea, Total. y pues es un pesar, porque eso daña, o sea, pues eso vuelve más difícil la labor del historiador y del, digamos, por ejemplo, incluso del archivista, ¿no? Que también es otro perfil Espérate, y cuando importante. pasan ya décadas y
los curadores mueren, ahí te encargo las personas que están a cargo de estructurar y hacer como libros póstumos o, ¿sabes? Como compilaciones. No. Muchas veces te hecho esto un poco un desastre, ¿no? Y a veces Sí. muy ordenado, Y ¿no? a Por veces no se ejemplo, hace y simplemente como en Coco. Y cuando el mundo de los murió olvidados. Olivier de Broa, tenía todo muy estructurado. Bueno, pero Olivier era una persona realmente así espectacular, ¿no? Un gran especialista en el mundo de la curaduría. Y el archivo se lo queda Arqueya, ¿no? En la UNAM. Entonces, ese tipo de cosas, o sea, es un archivo estructurado de otra época, porque a Olivier ya no le tocó tanto lo electrónico y lo digital, pero todo el archivo físico, ¿no? Espectacular, y ahí está, Pero en seguramente se Arqueya, pierde ¿no? mucho. O sea, Sí, eso sí, sin claro, se duda. pierde mucho. Y pues si uno cree que lo que está haciendo es importante, pues hay que guardarlo y tratarlo como tal. Además, en las páginas web es tan fácil, pues. Sí, es tan fácil, pero a ver, justo pídele a un curador así. Yo no sé si Hans Ulrich Obrist tiene todo estructuradísimo. A lo mejor tiene 3 asistentes que le llevan todo y lo juntan, Seguro, ¿no? seguro. Pero hacerle una página web a Hans Ulrich Obrist, pues, no, hombre. O A ver sea, si la pues, tiene. Yo diría que sí la tiene. es un Ese man es muy monstruo, pilo. ¿no? Pero bueno. Eh, a ver, un poquito regresando al tema de la creatividad. Yo les dije que en uno de los poquitos momentos en donde los curadores se ponen creativos es con Ajá. el desarrollo de conceptos de montaje, Ujú, ¿no? Y ahí entra en juego otra persona, que es el museógrafo. ujú. Muchas personas no entienden que el museógrafo no es solamente el técnico que llega con su taladro, hace un hueco, un tornillo y cuelga el cuadro y ya está. Eso no, eso es un instalador, es un técnico de montaje. El museógrafo es una persona que estudió una carrera que justamente es eso, diseño de exposiciones. En inglés se llama exhibition designer, ¿no? Así de Ajá. simple está la explicación, diseñador de exposiciones. Y es entonces donde se debe poner ya en realidad un concepto trabajado por un artista y después con el curador, ¿sí? Si es una exposición de un artista que ya no está vivo, pues bueno, se tiene un tratamiento distinto. Si es una exposición de un artista vivo, pues entonces está el artista, el curador y el museógrafo trabajando juntos. Si es una colectiva, hay un poquito más de creatividad, ahí sí te lo concedo, ¿no? Pero entonces este museógrafo tampoco puede operar solo. Muchas veces en los museos se piensa en este proceso como una especie de tripié, Ujú. ¿no? Donde una pata es el curador, otra pata es el museógrafo y la tercera, aunque no lo crean, es el educador, porque son las 3 personas que están encargadas de transmitir un mensaje por medio del formato de exposición. Educador mediador, ¿no? O sea, Mediador, sí, sí, ajá. sí, el educador mediador, ¿no? Y entonces, bueno, la cuestión es que estas 3 personas, insisto, si está el artista, pues ya son 4 patas, no son 3, ¿no? Si está el artista ahí, hay más, ¿no? Pero en esta terna de personas, el museógrafo consulta al curador que tiene a veces contenidos pues mucho más académicos y dice cómo despliego eso en una narrativa, en una secuencia lógica en determinado espacio de un museo, ¿no? Para que la gente empiece y concluya y tenga una visión, pues, panorámica del tema que se está tratando. Y el mediador o educador dice, sí, pero a ver, espérate, ese texto que pusiste en esa sala está muy subido de tono y te va a entender el 20% del público que entre, O ¿no? tenemos que dejar aquí un O, espacio para exacto. el QR o para O los aquí se audífonos. recomienda mejor que en este momento se ponga la entrevista que se le hizo al artista en el 1985 y le pongan traducción o subtítulos, ¿sabes? Ahora, con Ujú. todo el tema tecnológico, la verdad es que el museógrafo y el mediador educador pues tienen muchísimos recursos para crear buenas exposiciones, ¿no? Pero básicamente es eso, el diseñador de la exposición no se pone así con plena libertad, sino que está poniendo muchísima atención a lo que dice el curador y a las instrucciones o indicaciones que hace el mediador, ¿no? Sí, es muy chistoso porque justo ese papel es ese súper importante y es de los que menos se ve, pero se siente mucho, digamos, como
la ausencia, ¿no? Digamos, por ejemplo, ¿De cuando quién? del museógrafo, ¿no? Ah, sí. Digamos, por ejemplo, o bueno, de ese trabajo en equipo en la museografía, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando la exposición está bien, museografía, pues como que chévere, o sea, uno se está fijándose en el artista, en las piezas, o sea, como que ni se siente. Pero cuando está mal, puta, es desesperante, o sea, daña todo, daña la obra, o sea, ya a uno le parece mala la exposición, uno no entendió nada, sale uno ofuscado, ¿no? No sé, digamos, por ejemplo, nos pasó en Colombia, ¿no? Y que de hecho después por ahí vi cuando fue Artboy, la semana, digamos, del arte en Colombia, que muchas personas se quejaban de por qué no ponen fichas técnicas, ¿no? O sea, o un QR por ahí que no se ve y así, y que de repente uno va muy bien acá Mínimo el entendiendo. numerito y la hoja, Y no, no, ni ¿no? Y eso, siquiera, eso ni cae muy siquiera, gordo, la verdad, cae de la gordo, hojita, marico, uno ¿no? necesita ver la información así tal cual. Pero bueno, el caso es que, digamos que seguro les ha pasado que van caminando por una exposición y están entusiasmados y ¡pum! Una pared aquí. Ah, entonces toca volver a salirse por el otro lado. Y entonces luego uno entra y entonces entra como un laberinto y entonces en ese laberinto uno se topa con unas piezas que son de otra Pero cosa sabes que y es luego a como, veces depende también del edificio en el que estés, ¿no? Eso pasa mucho, por ay, pero hay ejemplo, que ser recursivo, hay que ser weón. recursivo de repente, pero pues mira, por ejemplo, a mí es un museo que me gusta mucho, no me encanta la museografía, pero me gusta el museo y es el Caluz, ¿no? Aquí Ujú, en la Ciudad de México. Pues es un edificio colonial con patio central, ujú. cuyas salas pues son chorizos así, largos, ¿no? Entonces crear de repente narrativas para que sea el flujo fácil de las personas es complicado, porque muchas veces tienes que, como dices tú, topas, regresas y sales al patio y tienes que volver a Pero entrar a otra entonces sala. que haya Sí, algo que, o es sea, pero es complicado. que O el hay, Amparo. En el Amparo hacen unas cosas maravillosas, ¿no? En el Museo Amparo, que es muy similar, es un edificio colonial también. ujú, Y hacen muchas más cosas. Pero son retos que le ponen al museógrafo y que pues ahí creo que está. es ahí se hace ver si realmente un museo le echa ganas o no, ¿sabes? Ajá, pero O es sea, eso, tener o su sea, curador, pero su museógrafo, pero se forzosamente. siente, me da pesar porque sí, es como muy mal agradecido esa área, yo creo, porque sí, o sea, es como el arquero, ¿no? O sea, como que en el equipo de fútbol. Le metieron, güey. Si ganan es por los delanteros que metieron goles, y si pierden es porque el arquero se las dejó meter todas. Entonces, así un poquito le pasa a la museografía Y y, sabes qué pasa también, tú te das cuenta cuando llegas a un museo, pero para quienes ya tenemos pues, muchísimo tiempo trabajando en este ámbito, te das cuenta si el museo tiene un poco una especie como de decadencia en la parte administrativa, porque te empiezas, no crean que estoy loco, de verdad, empiezo a ver las fichas técnicas y unas son más grandes, otras en un papel diferente, con una tipografía distinta. Y de entrada se ve todo parejito y quienes no tienen el ojo como agudo en eso dicen, ah, pues la ficha más y yo de repente digo, este era Times New Roman y de otra era Arial, o sea, esto está como mal hecho, las bueno, pusieron en destiempo, no tienen un programa, ya sé que es el el Neuras de top, Gonzalo, ¿no? sí. No, y pues es Pero a lo que te a dedicas la también, altura a sí. la que va la ficha, las fichas no van pegadas así, o de repente llegas a un lugar y no encuentras la ficha porque hay una pieza en el centro de la sala y no saben los museógrafos dónde va la ficha. Hay una técnica para que se ponga en un lugar que se entienda que es la pieza que va en el centro de la Sí. sala, ¿no? O que se pongan todas a la misma altura. Te das cuenta también cuando la media, que es la altura media de las obras que se están instalando en una sala, está toda chueca, también te das cuenta que lo colgaron así como sin ton ni son, ¿no? Esto, insisto, no es el toque de Gonzalo. Hay un especialista que lo hace. Y así como hay un director y hay un curador y una persona que está en comunicación y en medios, debe un buen museo tener a su museógrafo. Así de simple. Y la mayoría de los museos lo tienen, ¿no? Sí, bueno, pero digamos, el museógrafo también, no solamente funciona en el museo, ¿no? También, digamos, un museógrafo tiene un perfil que puede funcionar muy bien, digamos, por ejemplo, en las colecciones, ¿no? Sí. Cuando vas a, digamos, por ejemplo, a instalar una casa o tal vez a unas Hay oficinas, muchos ese tipo de museógrafos cosas, que tienen su porque no es lo trabajo. mismo contratar a alguien que monte, digamos, a un equipo, digamos, de trabajo de un diseñador de interiores, por ejemplo, ¿no? Porque trabajan otros materiales y tienen otras cosas. Digamos, por ejemplo, me ha tocado trabajar, digamos, una vez trabajé con un artista
que no tenía esto muy claro y llegó a la casa de los donde íbamos a instalar sin guantes, con una persona pues que claramente no tenía, digamos, como esos conocimientos y me tocó salir al quite y bueno, yo que soy como súper, este, eh, previsiva, entonces tenía un montón de guantes blancos, siempre me los llevo y el metro y la madre, ¿no? Y Pero entonces, ojo, pero esas cosas a es ver, a ver, como, pero espera, espera, son espera. perfiles El diferentes. museógrafo Ajá. es muy difícil que meta mano en la obra, que toque. Fíjate lo que te estoy diciendo. Yo como curador creo que nunca he, bueno, en algunas épocas cuando eran ejercicios un poquito más, como independientes, pues metes mano. Pero en museos, aunque no me lo crean, en 25 años de trabajo en museos, Ujú. nunca toqué con mis manos una obra. Claro, tienes ¿Y que qué crees? organizar el El equipo. museógrafo sí mete mano, pero no para montar. Mete mano porque de repente llega la caja que atrae la compañía y viene en metal y entonces, o en madera, y tienes a los técnicos, que es el equipo de trabajo del museógrafo, que abren con guantes y todo. Y a veces sí está él tocando con una cámara, giran, ¿no? Él o ella, ¿no? Y lo digo así porque en Marco tuve Porque una la experiencia mejor que padrísima, conocemos es Elisa es Telles, Elisa ¿no? Telles. Que era buenísima, ¿no? Y sí con sus guantes y ella sí tocaba la obra, pero montar una obra, Elisa Telles nunca Claro, montó una obra, tenía su... Entonces, el trabajo que dices tú es cierto, es un... Es un tipo de relación laboral que tienes con coleccionistas que no te lo puede dar el técnico, porque es justamente la persona que sabe también. O sea, el museógrafo se vuelve experto en el tema de las obras. O sea, me explico, para saber cómo colgarlas, pero tiene a su no. equipo de Lo que trabajo, yo estaba ¿no? diciendo es Ujú. que este artista llegó con su museógrafo, Sí, pero no era un museógrafo, o sea, sí. era una persona que trabajaba en arquitectura, en otras cosas que seguramente también, pero ni el museógrafo ni sus técnicos, porque obviamente el museógrafo tiene que tener técnicos para que agarren Claro. el taladro y abran el hueco para poder poner la pieza. Y todo sin Entonces, guantes. todos sin guantes, o sea, sin idea, digamos, de por dónde empezar, cuál es la media. Entonces tuve que yo, o sea, que yo no soy experta, pues, o sea, en eso, para nada. Totalmente. Pero pues obviamente tengo un tricito más de idea que el señor que monta pisos y monta, no sé, estructuras de madera, pero que no son obras de arte. Entonces es Cuesta mucho importante. trabajo entender a quién le vas a dejar esa responsabilidad. Yo tuve una experiencia, porque como ustedes saben, yo también asesoro colecciones. Ya no estoy activo en museos, entonces ahora no hay conflicto de interés y yo ahora también asesoro colecciones, igual que Cata. Pero me acuerdo que en una ocasión se adquirieron unas piezas importantes en una casa, eh, y entonces mandamos traer no museógrafo, al técnico, porque ahí ya sabíamos bien dónde iban a ir. No había mucho que hacer más que medir y encontrar el centro en un muro, ¿no? Y el coleccionista no quería perforar su pared porque era de piedra. Y llegó el técnico que se anunciaba como el especialista más acá y dijo, no, no se preocupen, lo ponemos con cinta 3M, que es esta marca que hace adhesivos espectaculares. Y dijo, porque haciendo un cálculo del peso de cada uno de estos cuadros, si ponemos la cinta 3M modelo no sé cuál es, que era una cinta carísima, costaba así, no sé, $150, un rollo así chiquito. Ujú. Esa cinta soporta el peso, ¿no? Pues bueno, es el mero bueno, ¿no? Entonces dijimos, pues órale, a ver, está rarísimo. Así ya le damos al coleccionista la mejor solución. Cuelga sus cuadros sin perforar su pared no me acuerdo qué era, de Onyx, una cosa así, una cosa rarísima, ¿no? Y al día siguiente nos llaman que se cayeron los cuadros. Se maltrataron los cuadros y se rompió una mesa finísima que tenían en la parte de abajo y pues tocó entonces solventar ese gasto y mandar por un tubo al canijo museógrafo y traer a otra persona que ya lo solucionó de otra manera, ¿no? Pero entonces hay que tener muchísimo cuidado. Ok, no es museógrafo, es técnico, pero pues buscan gente que tiene como experiencia y cálenlo, ¿no? Yo no estaba en mi ciudad, por eso no sabía si era realmente o no. De haberlo tenido aquí en Ciudad de México o algo así,
pues hubiera conseguido a alguien que hubiera resuelto eso de mejor manera, ¿no? Pero hay especialización en todo, ¿no? Hay especialización en todo. A un técnico no le van a pedir más que eso, ¿no? Cuelga, encuentra el sistema de montaje. Si Ujú. la pared es de concreto, tienes que traer tu equipo, porque a veces traes la broca que no va a entrar en el concreto ni de broma, ¿no? Y a veces es tabla roca y ahí te encargo un cuadro no sé, de 100 kilos en tabla roca. ¿Ustedes creen que se pueda? Sí se puede, pero tiene su chiste, ¿no? Entonces, Sí. Digamos, una vez me tocó trabajar con un artista que tenía eso muy claro y que me pareció muy chévere, porque no solamente era como esta cosa de, mira, bueno, vas a pintar este muralote, ¿no? Esta pieza que tiene que ser en madera para que después en algún momento se pueda zafar y no sé qué. Y entonces el man calculaba, me acuerdo que me pareció muy interesante porque calculaba el peso para que fuera en madera, entonces no sé qué, o sea, como muy juicioso en esa parte. No, y esto no se puede así nomás con taladros, o sea, se tiene que mandar, digamos, como, o sea, como esparcir el peso en toda la pieza, entonces con un French clit y así y tal, ¿no? O sea, y entonces se puso de acuerdo con el señor del drywall, donde iban a ir colgado para los el French clit refuerzos. es... Cuéntales. Tú El French te doy clit es ese un gusto. sistema donde se pone una barra de madera que en la parte de arriba tiene un ángulo en 45 grados hacia adentro y a la pieza se le atornilla el negativo, entonces se engancha, ¿sí? Se Entonces queda queda así. la distribución del peso no solo en uno, dos o tres tornillos, sino que esa barra está muy bien sujetada a la pared y ya se distribuye perfectamente el peso. Sí, pero bueno, entonces eso está muy chévere. Bueno, volviendo, o pues yéndonos ahora a otro de los perfiles que mencionaste al principio y que se confunde mucho, el tema del asesor, del dealer Ah, caray, sí. y del coleccionista, Total. y del galerista. Total. Bueno, puedo decir nada más porque ahorita estabas rapidísimo en 30 segundos lo del museólogo. El Ajá, museólogo no es el museógrafo. así. El museólogo es la Ah, persona que estudia y entiende museos y es el que se le contrata. Por ejemplo, oiga, queremos hacer un museo del barroco en Puebla, ¿no? les faltó. Sorry, ahí fue el tiro indirecto. Entonces buscan una persona que sepa cómo conceptualizar, qué tipo de espacios, qué tipo de arquitectura, de iluminación, cuántas personas, o sea, la nómina del museo, El tamaño de la todo el bodega. tamaño de la bodega. O sea, el museólogo es un especialista que diseña, crea y estudia museos, ¿ok? No Nada más para solamente que en la no... parte, digamos, como arquitectónica y tal, sino también en la parte estructural, digamos, como de los estatutos del museo, ¿no? También De legales. este museo va a ser de arte contemporáneo y va a mostrar artistas de este y este y este perfil. Y eso queda por ley. O sea, no es como que uno dice, ay, pues voy a abrir mi casa y voy a hacer un museo Exacto. y voy a mostrar. Y con artistas patrimoniales o no, Ujú. una serie de cosas, todos los temas legales, todo. Es un área de especialización brutal, fascinante. Nada más lo quería decir. Ahora sí, No, ya no, vamos no. con el Y tema ahora que del... lo piensas, también ese es otro de los perfiles y trabajos, digamos, como de algún especialista en el arte que también es así como medio arquero en ese sentido, o sea, como que cuando no, o sea, cuando es muy bueno, uno no lo siente, uno simplemente va feliz por el Y museo cuando es y muy ve, malo te das y cuando cuenta de es la muy mal, primera, digamos, hay ¿no? un museo muy importante acá, ¿no? En la ciudad que uno ve y eso es como un Walmart de obras, ¿no? Es como vestidos victorianos con Mm, huesos de ok, dinosaurio ok, ok. y esculturas de algunas personas muy importantes y luego máquinas de Pero escribir. volteas a ver el techo y Sí, parece que estás adentro del Costco, ¿no? Sí, y todo puesto así como con una una luz que es desgracia así, es un absoluta. Walmart, o sea, es como Sí. una cosa espantosa y es justamente uno se da cuenta, ay, Pero, pero, tener un reconocimiento como museólogo a nivel internacional es muy difícil. Pero los museólogos reconocidos, cuidado, ¿eh? Es un trabajar, es una cosa sí, son espectacular, rockstars. super rockstars y ganan mega bien. Entonces, para quienes están escogiendo carrera, museología. O Pero sea, bueno. Ujú. son pocos los que triunfan, pero los que Sí, 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 triunfan sí. la sacan del estadio. Y sobre todo ahorita que digamos, por ejemplo, en el coleccionismo privado, ¿no? O sea, muchos coleccionistas están abriendo sus propios museos. ¿No? En Miami sale uno cada El 15 fenómeno días. de los
privados, pues todos los museos que están generándose en Europa están compitiendo durísimo a los museos públicos, ¿no? Pues Los claro, porque franceses, cada ¿no? vez, bueno, yo creo que eso sería un tema para otro Sí. episodio, pero pues claro, o sea, si cada vez le quitan más plata el gobierno a los museos y a los Claro. espacios, pues Oye, tiene que ¿nos va a salir dar alguien. tiempo de hablar de todo, de los dealers y así? ¿Vamos a hacerlo rápido Sí, o sí, lo dejamos no, porque no. ya vamos llegándole a la hora? Bueno, dejémoslo para el parte 2, ¿te parece? Yo creo que sí, y es que ese tema da para mucho, ¿no? Este, bueno, Bueno, entonces los dejamos ahí picados para el siguiente. No se olviden de seguir catalinarestrepo.artoffice, comentarnos por aquí qué les pareció, que... Ay, el gato. Qué les pareció, qué dudas tienen también, si podemos resolverlas, pues aquí con muchísimo gusto, ah, aprovechando que hay parte 2. no, ojo, ¿eh? Muchas veces, en algunas de las cosas que hablamos Cata y yo, pues hablamos desde nuestras opiniones. Muchas Ah, veces, ¿no? Y de hecho es el truco y lo bonito de este podcast, que somos dos personas, pero que no estamos improvisando, que llevamos mucho tiempo en esto. Pero lo que dijimos hoy no son opiniones, esto es experiencia, literal. De ninguno de los casos se van a encontrar con otra persona que les diga, ah, no, el mediador no hace eso que dice. No, pues, ¿cómo no? Pues, estoy diciendo. O el otro perfil de lo que haya hablado Cata, que les digan, oye, eso está mal. No, aquí no hay mucho ámbito de interpretación, ¿eh? Porque realmente sí. estamos hablando de la experiencia y de cómo está el mundo. Y entonces creo que es importante decirlo, ¿no? Aquí sí fue... Pues sí, digo, hay opiniones, digamos, por ejemplo, en el tema del curador, que justamente hablábamos de sí, la parte de la creatividad y tal, pero yo creo que eso es, digamos, como un tema Sí, pero de ningún curador te va a términos. decir, no, yo sí hago el trabajo de oficina y yo sí... Pues no, me Sí, bueno, explico, o sea, o sea, a lo que voy es eso, ¿no? pero bueno. Entonces, nos vemos parte 2. Aprovechen para preguntar y de una vez, entonces en el próximo episodio, eh, pues tratamos de tocar pues Y hay esas muchos temas. más perfiles que vamos a hablar, ¿no? Sí, podemos hablar muchísimos. Mm. Está, pues sí, lo del historiador y el crítico de arte, que son dos El cosas. O y el cronista, cronista o el este, el crítico, ¿no? ¿cómo se llama? Periodista cultural, ¿no? Que no es lo mismo que el crítico. Bueno, en Ujú. fin, muchos perfiles. Ya desarmamos el capítulo 2. Va, Bueno, a ver, sale. listo. Entonces pónganos ahí en comentarios. Les mando un beso. Chao, nos vemos. Bye.